Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este stream y café que he llamado Petro Macron Leiva. Son dos temas. Es el tema de la discusión que tuvo el presidente Gustavo Petro y el presidente Álvaro Leiva, o el cruce de palabras, o la cuestión que hay, incluso si uno se va, incluso si uno viene aquí a ver las tendencias. La primera tendencia es Macron. Y bueno, eh, más allá de ese tema, que vamos a tratar ese tema, también vamos a tratar el tema del ex canciller Álvaro Leiva. ¿Por qué voy a tratar estos dos temas? Porque hay una cosa que todavía no entiendo del colombiano. ¿Cuándo el colombiano va a levantar la rodilla del piso? ¿A qué me refiero con esto? El tema de Leiva se ha suavizado muchísimo en el país, tratando de hallar culpables, candidatas presidenciales que quieren, que actúan como periodistas, como cuando dejaron de ser periodistas en el momento en el que se volvieron candidatas presidenciales, como es Vicky Dávila, que trata de desmarcarse de las palabras de Álvaro Leiva. Pero hay un tema que no se trata tanto, que no se habla, y es el tema de las intenciones que tenía Álvaro Leiva. ¿Sí? Álvaro Leiva quería hablar con gente de los Estados Unidos, con representantes, con congresistas de los Estados Unidos, para desarrollar en Colombia un golpe de Estado. ¿Sí? Independientemente de las intenciones de Leiva, habría que volcar nuestra atención. ¿Cómo es posible que este personaje, Álvaro Leiva, trate de convencer a otro país para que se meta en asuntos de este país? Para que se metan asuntos de, ¿qué? Ay, ¿cómo es la palabra? De tumbar al presidente electo democráticamente en otro país. Ese es el tema. Pero claro, ha pasado muchísimo con la discusión que tuvo Gustavo Petro eh, con el presidente Donald Trump, en el cual más de un colombiano arrodillado a los intereses de los Estados Unidos le pedía al presidente que rectificara sus palabras, que no tomara ese tipo de decisiones porque eso nos perjudicaría económicamente. Claro, hay una relación muy estrecha económicamente con los Estados Unidos, y no podemos mandarlo todo al traste simplemente por una pequeña discusión. Pero en ese momento en el que el presidente necesitaba todo el respaldo de la población, todo el respaldo del país, para que trataran de manera digna a sus compatriotas, a los colombianos, muchos se pusieron eh, a favor de las políticas de Donald Trump y despotricaron del presidente Petro. Nuevamente la rodilla en el piso y besando el zapato de los Estados Unidos. Entonces, el tema aquí es que hay mucha gente en Colombia que no se cuestiona, o que no llega a cuestionarse
la estrecha relación que tenemos con los Estados Unidos, que no es no es una relación de iguales, que muchos tratan de vender esa relación como si fuéramos países iguales o como si fuéramos aliados estratégicos cuando dependemos económicamente del otro. Y es tan necesaria esa relación que si llega a fracturarse las relaciones con Estados Unidos, el país entra en un periodo crítico. Y en vez de ponernos a pensar por qué el país no tiene otro tipo de relaciones con otras potencias o con otras naciones que compensen que nosotros cortemos relaciones con Estados Unidos y que no nos vayamos a la crisis, en vez de ponernos a pensar en eso, no, muchos colombianos están pensando en cómo hundir más las rodillas en el piso y seguir besando los pies de los Estados Unidos. Y entonces, claro, si Estados Unidos en un momento se le ocurre dejar de apoyarnos económicamente, eh, seguir, o sea, seguir dependiendo de los Estados Unidos. Claro, lo que estoy proponiendo no es nada fácil, no es nada fácil, ¿sí? Pero habría que pensar en ese posible escenario. Si Estados Unidos, como le ha pasado a Donald Trump ahorita con todas las políticas de migrantes y todas las políticas que está realizando, si ese presidente toma unas decisiones de poner aranceles a todas las naciones, de poner, no sé, de bloquear económicamente a todos los países. Hablo de un escenario catastrófico. Nosotros terminaremos siendo perjudicados, muy perjudicados. Entonces, en vez de pensar, y es que nos venden también la idea de que la estrecha relación de los Estados Unidos siempre ha sido eh, armónica y bonita y toda esa vaina. No tenemos una estrecha relación con los Estados Unidos, dependemos de los Estados Unidos económicamente. Y claro, cuando China en algún momento trata de meterse en América Latina para generar unos lazos completamente diferentes, muchos rechazan a China porque la propaganda de los estadounidenses siempre ha sido que el comunismo y bla, 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 ¿sí? Pero nos cierran las puertas a otro tipo de relaciones que podrían ser beneficiosas para el país. Pero bueno. Me estoy desviando un poco del tema porque incluso estoy hablando de Trump y no está en el título, no está en Petro, Macron y Leiva. Pero sí esa cuestión de los migrantes y ahorita lo vamos a ver. Creo que este stream va a ser bastante largo porque vamos a escuchar las palabras del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y la intervención que hace Macron, como también vamos a ver algunos videos sobre ese tema. Antes de empezar, eh, eh, antes de empezar, no, siguiendo, o sea, hablando eh, del tema de Leiva, continuando con el tema de Leiva, creo que está pasando muy de agache una, una, un tema con respecto a las relaciones internacionales que tiene que ver con, hey, sí, o sea, cómo estamos entendiendo esas relaciones internacionales, ¿no? Porque eh, Leiva se reunió con un congresista de los Estados Unidos el mismo día o cerca, la misma semana
que la candidata presidencial Vicky Dávila también estuvo en los Estados Unidos y que eso no se ha esclarecido del todo. ¿Y por qué estos dos personajes buscan de los Estados Unidos generar un golpe de Estado? Sí, o sea, generar un golpe de Estado, no como gestionando la salida del presidente Petro, como dijo el espectador, ¿no? También la forma en que se venden las noticias, ¿no? Pero el tema es que eso es preocupante. Y hablando también de las relaciones internacionales, también tendríamos que ver el caso de Gustavo Petro y Emmanuel Macron, presidente de presidente de Francia, presidente de Francia, perdón, y presidente de Colombia. Aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque una de las cosas que eh, atrajo a los diferentes medios de comunicación fue la parada y la levantada que le pegó el presidente Macron a Gustavo Petro, ¿sí? Eh, y no tanto, vuelvo e insisto, las relaciones de dos presidentes, que son dos presidentes, o sea, dos personas que tienen el mismo cargo político, ¿no? Y que de alguna manera se tienen que hablar de iguales. Pero claro, cuando Macron dice que nunca ha recibido lecciones del sur y le parece inaudito que el sur le dé lecciones, porque ¿cómo el sur va a venir a dar lecciones, no? Que hunde tu rodillita en el piso porque tú no tienes o sea, tú no tienes el poder para dar lecciones al norte, ¿sí? Punto. Entonces, en vez de analizar, en vez de pensar en eso, muchos colombianos ya con la rodillita en el piso no hacen más que alabar las palabras de Macron y decir, "Ah, es que le pegaron severa sentada al presidente Petro". Y hay una cosa en todo esto. Resulta que yo guardé algunos comentarios. Ah, bueno, quisiera tener la EPS de Miguel Turbay y autorizarle 6 cirugías en menos de 20 días y sin hacer trámites, ¿no? Algo para pensar que hoy lo agregué ahorita. El tema de Leiva, creo que empieza acá. Macron se indigna porque alguien del sur le dice lo que tiene que hacer. ¿Cómo alguien del sur le va a decir algo? ¡Qué prepotencia! Por eso espera que países como Colombia sean sumisos, arrastrados, silenciosos e invisibles. Para ellos son un país insignificante, independientemente de si el otro es una potencia o no. Estamos hablando de que son dos personas, presidentes de dos países totalmente distintos y deberían tener el mismo, o sea, la misma, eh, sí, o sea, el mismo respeto, tanto así que lo pide Macron, ¿no? Macron no regañó a Petro Gustavo. Lo que pasa es que cuando un presidente latinoamericano habla con soberanía, a los voceros del vasallaje como, porque Luis Carlos Vélez, Luis Carlos Vélez, publica una cosa, creo que lo tengo más arribita, bueno, espera,
los titulares, exijo respeto, así fue el cruce entre semana. Nunca le doy lecciones a alguien al sur, del sur. Y es difícil, ¿no? Es muy difícil recibir lecciones del sur. Ay, qué cagada, ¿no? Es que el sur también tiene lecciones que darle al mundo. No solo es el norte, pero bueno. Y aquí es el presidente Burkina Faso, que ahí hay un problema de colonias y un problema de colonialismo y un problema de la independencia de países africanos. Y bueno, Emmanuel Macron le da mayúsculo regaño a Gustavo Petro, le exige respeto. Revista Semana, ¿no? O sea, gente que ya tiene la rodilla desgastada, pero de una manera tremenda. Agregué diferentes personas que defienden al presidente Petro, que obviamente eh, el presidente Petro le habló como un igual, pero como no se puede, entre el norte y el sur no se puede pensar que somos iguales, eh, porque eso es lo que nos han vendido. Aquí está, tremendo regaño del presidente Macron de Francia a Gustavo Petro. Le pide respeto, le exige que no le dé elecciones, le dice que planee soluciones y no divida. Bueno, otro personaje. Aquí, en medio de la cuarta conferencia internacional sobre la financiación del desarrollo se realiza en Francia, el presidente Emmanuel Macron le exigió respeto a Gustavo Petro por las declaraciones, los detalles en este video. Ahorita vamos a ver el video. Bueno, resulta que Presidente Macron iba a terminé escuchando la intervención. ¿Dónde está eso? Ah, no lo agregué. Y no agregué la intervención completa. Ah, no, creo que ya sé dónde es que está. La intervención completa de Gustavo Petro, porque algunos se cuestionan por qué Gustavo Petro empieza a hablar de migración, sí, el tema, y que por qué Gustavo Petro se sale del tema de migración. Lo que voy a hacer a continuación es, o sea, dar mi opinión sobre lo que yo entendí de la intervención de Gustavo Petro, lo que yo entendí de la intervención de Gustavo Petro, que quizás el presidente Macron no entendió cuando le dijeron lo del cambio climático, la relación de, o sea, por qué en el presente, por qué en este momento está en auge el tema de o sea, el tema en los medios y el tema en los países del norte, el tema de la migración. ¿Por qué está el tema de la migración cuando hay un tema de mayor importancia que debería tener toda nuestra atención, que tiene que ver con el cambio climático? Y que es una estrategia que utilizan estos tipos para desviar la atención de la problemática que debería tener toda nuestra atención en este momento, que es el cambio climático. Pero eso no lo entendió Macron, ¿sí? Eh, pero bueno, ver más tarde. Y ahorita vamos a ver un medio de comunicación horripilante. Lastimosamente tenemos que ver ese medio de comunicación horripilante, que es Blue Radio, y a Néstor Morales, escuchar a ese personaje que me parece terrible, pero
Pero hay que ver también lo que escuchan los colombianos que van en el tránsito, los que escuchan radio y demás, eh, de algunos periodistas que ya tienen la rodilla en el piso, ¿no? El Banco Vamos a escuchar toda la intervención. No sé si escuchar toda la intervención y después comentar e ir comentando mientras voy escuchando la intervención. Mundial, su función es Hay algunas cosas que no entiendo con la cuestión de que, pues, no sé, no sé mucho del tema de economía y algunas cosas, etcétera. Entonces, pues, las pasaré por encimita. Bueno, voy a escuchar. es la tradición de décadas, su misión, dar crédito a proyectos que tienen que ser bancables. La unidad monetaria es el dólar. Bancable es que se devuelve el crédito más una tasa de interés determinada. Ese paradigma de cara a el inmediato futuro, que es superar la crisis climática y al mismo tiempo elevar el bienestar de la humanidad a través de los ODS, no es posible sin cambiar el paradigma. Es decir, haciendo lo mismo no solucionamos la peor crisis de la humanidad. Hay que cambiar el método. Y mi pregunta entonces tendría que ver con lo siguiente. En vez de hablar de crédito, tenemos que hablar de la deuda acumulada. Hoy la deuda es 250 billones, billones es en español, en inglés trillones, 250 billones de dólares. Y la producción de todo el mundo vale más o menos 120 billones de este año. Es decir, la deuda total es el doble de la producción. Sostenible porque estamos produciendo en todo el mundo de manera empeñada. Se necesitarían muchos años de producción futura para pagar la deuda actual incluso. A menos que no comiéramos, no viviéramos. La deuda es insostenible si le añadimos que hay que financiar la superación de la crisis climática y el aumento del bienestar de la humanidad. Hay que financiar la... se me olvidó. Y hay que financiar la superación de la crisis climática y el aumento del bienestar de la humanidad. Aquí viene entonces lo que es el tema del foro, un cambio completo de paradigma, porque repitiendo lo mismo no lo vamos a solucionar. ¿No cree usted, doctor, que primero habría que cambiar la unidad de medida de dólar, su unidad monetaria, pasar a tonelada de CO2? Y queremos hablar de crisis climáticas. Dos, si medimos en toneladas de CO2, sea que se produzcan, sea que se disminuyan, ¿cuánto se necesita reducir la deuda actual para tener un espacio financiero público, estatal y privado para financiar acciones climáticas que disminuyan la cantidad de toneladas de CO2 que se necesitan para poder vivir en el planeta? Que es la cantidad básica que tenemos que medir. Y además, ¿cuánto vale la tonelada de CO2? Esa sería la pregunta un poco económica que tendría que hacerse. ¿Cuánto vale una tonelada de CO2? Premio Nobel de Economía neoliberal diría lo que vale el precio de la vida en el mercado. Fatal. ¿Cuánto vale el precio de la vida? No se puede
responder desde la teoría económica neoliberal. Entonces, ¿cuánto vale una tonelada de CO2? Decían ahora 50.000 millones de dólares valdría el proyecto, 500.000 millones de dólares. Yo mido esto en dólares, son billones de dólares. Si reducimos el 10% de la deuda del mundo, estamos hablando de 25 billones en español de transferencia para la acción climática. Cambiar deuda por acción climática no es de miles de millones de dólares, ni de centenares de miles de millones de dólares, sino la cantidad exacta que permita en pocos años reducir el número de toneladas de CO2 a cero, de tal manera que podamos decirle a nuestros hijos y nietos que pueden vivir. El Banco Mundial y el FMI que tenemos hoy y las Naciones Unidas que tenemos hoy no podrían hacer eso. Luego tenemos que afrontar un cambio del paradigma conceptual e institucional, y sin los Estados Unidos por el momento. Dejo ahí un poco mi interrogante. En este momento hay miles de niños y niñas en Chocó, Arauca, La Guajira y Bichada, sufriendo de desnutrición. Yo tengo una visión mucho más crítica de las circunstancias y me asusta un poco escuchar la manera como en el mundo se están abordando los problemas. Que aquí empieza. Adam dice, lo que hay, no. Lo que hay que cambiarlo y ya. Lo que está en juego es la vida. Y lo dice la ciencia, no lo dice un político. Y si la ciencia está diciendo que está en juego la vida, ¿cómo así que lo que hay es lo que hay? Voy a ir hacia un tema más concreto y ligar salud, que se discutió aquí, la experiencia del COVID y lo que dijo Madame de la OMC. La enfermedad va a crecer en el mundo, como virus u otras. Si voy a la ciencia me dice que sí. ¿Por qué? Porque la crisis climática trae un descubrimiento o una nueva revivisca a través de el descongelamiento de hielos, de maderas que se queman, etcétera, virus que entran en contacto con el animal y con el ser humano. Cada año. Bueno, ahí creo que aquí empieza. Bueno, él aclara que va a cambiar un poco el tema y que va a hablar de la salud, pero ligado también al cambio climático, ¿no? Cómo el cambio climático afecta a que se derritan los polos, se derrita el permafrost, es que se llama eso. Bueno, que se derrita y que virus o que bacterias o que cosas que estaban congeladas desde hace miles de años, pues pueden llegar a ser un problema de salud más adelante, ¿no? Porque pues a consecuencia del cambio climático. Y por eso habla de eso. Otro y otro, de diferentes magnitudes de mortalidad. ¿Qué pasó con la evaluación del virus del COVID? Independientemente si fue la crisis climática o no, quien lo irradió, ¿cuál es la experiencia? Yo tuve el COVID en Italia, en Florencia. Estuve en un hospital público y vi morir muchos viejos a mi alrededor. Yo me restablecí rápido. Italia tenía dos sistemas, el norte rico, el sur comunitario, público. Después de China, que controló mal que bien rápidamente la enfermedad, Italia vivió una mortandad en el norte. La mayoría de sus ciudadanos viejos con pólizas privadas de salud. A partir de Florencia hacia el sur, mucho más pobre, hasta Sicilia, no hubo tal mortandad.
América Latina tuvo, siendo una población muy relativamente joven, tuvo una tasa de mortalidad por COVID por encima del promedio mundial. El sistema de salud no aguantó la embestida del virus. ¿Por qué? Porque durante 30 años imitó el modelo de salud de los Estados Unidos, de mercado e ineficiente. En Estados Unidos hubo una mortandad. Eso es una realidad. Eso es una realidad, pero Entonces, ¿cuál es la lección que hemos sacado? Si van a venir más virus, la salida, doctor Madame, en la OMC es que hay que comerciar más. Si los virus crecen es por la cantidad de CO2 que transforma el clima en la atmósfera, comerciar más e invertir más, tal como usted lo dice, de manera general, no es aumentar más CO2 en la atmósfera y por tanto tener más enfermedad. Y esas son las salidas que da las más altas corporaciones multilaterales del mundo. Y ahí salió corriendo. Lo que nos dijo al final es el sobreendeudamiento del mundo que traté de escribir se cura con más crédito. ¿Sí? Supongamos que el crédito fuese más barato que la tasa implícita de interés de toda la deuda del mundo en este momento. Serviría a través del rollover abaratarla. ¿Cuánto tiempo se necesita para disminuir de 250 millones, billones o trillones de dólares el 10%? Ese tiempo es igual al tiempo vital que tenemos para sobrevivir en el planeta. O algo hay que cambiar. El paradigma hay que cambiar. No se trata de ver cómo se da más crédito y es rentable, dijo Jay. El capital privado nos salva. ¿Y acaso el capital privado no se invierte en donde es rentable económicamente? Y entonces los virus se pueden controlar con la rentabilidad. ¿Acaso la experiencia del COVID-19 no nos mostró, presidente Macron, que sí, ahora se puede producir el doble de vacunas en Sudáfrica? Pero cuando estaba muriendo la gente de COVID, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido llegó al otro? y ahí empieza, le dice presidente Macron, ¿no? Es que eso es importante ahorita. Y ahí empieza a hablar de qué tan rápido llegó a África, qué tan rápido llegó a América Latina, qué tan rápido llegó a los países del norte eh, dichas vacunas. Pero No fue el mercado el que dirigió la rapidez. Yo lo vi, fui testigo, llegó primero a Estados Unidos y Europa. Y llegó de últimas a los países más pobres. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo? En centenares de miles de muertos. Macron. Who's the action hero now? Hubo menos en Europa que los pobres. Macron, ¿no? Pero Y entonces, ¿eso cómo se llama? Así vamos a enfrentar la crisis climática, que nos va a traer más y más virus. Y dice la ciencia, quizás son los virus los que nos extingan. Pues la única manera es con otro sistema de salud completamente diferente al que tenemos, del cual algunos países dieron ejemplo. Entonces, ese tipo de políticas públicas que no pasan exactamente por rentabilidad y mercado, valores a los que estamos acostumbrados desde hace décadas, pensando que es ciencia económica a vivir, resulta que no sirven para enfrentar la crisis económica. Cuando yo veo un titular que habla precisamente de cambio de paradigma, doctora, al foro que me han invitado, lo que encuentro es que aquí se me dice que el paradigma actual es el que tiene que continuar. Si el paradigma actual tiene que continuar, la hecatombe está próxima.
y se mide políticamente, presidente Macron, y va a terminar para no molestar mucho, porque quería venir. Ya no me queda mucho de gobierno a decir esto. Hace 3 años, cuando yo llegué al gobierno de Colombia, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis. Y aquí entra el tema de por qué, bueno, es que Macron dice, ¿por qué mete la inmigración? Hace 3 años, el tema 2022, estábamos saliendo hasta ahora de la pandemia y el tema del cambio climático era como lo que se hablaba en las reuniones internacionales. Eh, Hace 3 años. Crisis climática. Hoy Crisis es climática, perdón. la migración. Hoy es la migración. El tema ha cambiado. El tema de la crisis climática ya no importa tanto. Lo que importa es el tema de la migración. Tanto así que Estados Unidos está tomando medidas ahorita con los migrantes y toda esa vaina. Y bueno, y también el tema actual ya no es tanto la crisis climática, sino también está en boca de todos el tema de ay, los radicalismos de derecha, cómo Europa se está radicalizando hacia ideologías de derecha, ¿sí? Como América Latina también, etcétera. Pero bueno. Los votos se consiguen alrededor del discurso antimigrante en el norte, porque sí existe norte y sur. Compañero, usted lo puede medir geográficamente por cantidad de CO2 per cápita. Existe norte y sur y él lo dice con respecto a la producción de CO2. En el norte o en los países más desarrollados, no me gusta esa palabra, pero en los países o los países del primer mundo, ¿sí? Los países capitalistas, las potencias, el número de emisiones de CO2 es mucho mayor a las que hay en el sur. Entonces, El norte emite mucho, el sur absorbe CO2. Es decir, es vida. Si yo lo mido bajo ese prisma, entonces, ¿qué está pasando en la política mundial hoy y en la multilateralidad? Que la multilateralidad solo se salva si cambia la agenda de discusión. Y en vez de discutir estos temas con las posiciones del caso, y ojalá hubiera profundidad en la discusión, Vaticano nos acaba de dar un ejemplo de eso. Yo no hablaría de migración, por ejemplo, y no sería el tema de discusión ni dentro de Francia, ni dentro de España, ni dentro de Estados Unidos, ni dentro de la Unión Europea. ¿Por qué es migración el tema? Elvive óleo extraordinario, hasta 72 horas de control de frizz. De L'Oréal París. ¿por qué en las agendas internacionales el tema es migración? No en este foro específico que está hablando él, sino en las agendas internacionales. ¿Por qué ahora todo está volcado, la atención está volcada en el tema de la migración? Porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20 y que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática. Negar la crisis climática, impulsar la migración, impulsar que las personas no puedan migrar a esos países, que no puedan ir a esos países. Eh, el discurso de la derecha. No mirar arriba, no afrontar el problema, no decir que toca cambiar
el paradigma del bienestar, del progreso y de qué es rico o qué es pobre. Porque asusta a la clase media y el confort de la clase media. Y entonces es más fácil ganar los votos con una mentira y un fetiche, diciendo que se va a vivir mejor en esos países si los que no tienen el mismo color de piel, ni de lengua, ni de religión, se expulsan de la manera más rápida posible y ganan las elecciones. Y al ganar las elecciones, muy parecido a 1933, no solo el racismo sube, no solo la xenofobia, no solo los campos de concentración, no solo las bombas que arrojan con su firma los presidentes del norte sobre Gaza y sobre los bebés de Gaza, sino que se nos acerca el tiempo que la ciencia nos dio. Y yo creo en la ciencia francesa, Macron, y la norteamericana y la de Einstein, nos dio un tiempo, 12 años. Ya han pasado 3 de mi gobierno y escucho peores discursos que al principio. O sea, ya no hablamos de CO2, ya no hablamos de descarbonización, ya decir bajemos la deuda, emitamos dinero para invertir en un plan, no en un mercado, en un plan de cambio de la transición energética para bajar los niveles de CO2 de la atmósfera, que al norte y al sur nos van a matar, a los hijos del norte, a los hijos del sur. Estamos en camino al suicidio. En el norte no se está pensando en los hijos de los votantes blancos que envejecen y votan a la derecha, a la extrema derecha. En el norte se está votando por negar la crisis climática. Los discursos de derecha, porque los discursos de la extrema derecha niegan el cambio climático y impulsan todas estas medidas antimigración y demás, ¿sí? Pero lo que debería ser el tema, que es el cambio climático, no está en la boca de las agendas internacionales, sino que el tema es la migración. O sea, la importancia de caer en cuenta de que en las agendas internacionales se le está dando prioridad a la migración, se le está dando prioridad a la situación antimigración, y que los discursos que en el norte están cogiendo mayor popularidad son los discursos de la derecha, de esa extrema y radical derecha. Por no asumir el compromiso del cambio, que no es entre... No, y el tema que toca ahí el tema de Gaza, ¿no? Obviamente el presidente Petro tiene su posición clara, ¿sí? Y cómo las naciones del norte están financiando el genocidio que está sucediendo en Gaza. Y de eso sí, obviamente, pues también tenía que hablar del tema. Entregarle limosna al sur, es ayudarse del sur que puede absorber CO2, a limpiar su propia sociedad, su propio estado y su propio esquema energético con energías limpias. Hoy no es el norte ayudando al sur, es el sur ayudando al norte. Cierro con estas cifras solo para que las analicen, Macron. Estados Unidos, que no vino aquí, necesita 1.200 gigavatios de energía generada al año para su bienestar de ellos. Y América del Sur, de donde yo vengo, tiene un potencial de generación de 1.400 gigavatios de energía limpia. ¿Por qué los norteamericanos, por qué Trump no invierte en la generación de la energía limpia del sur y nos ayudamos? Les ayudamos a limpiar la matriz energética. Usted sabe, Macron, qué significa si América del Sur vuelve 100% la matriz energética de Estados Unidos limpia.
la tercera parte de la solución de la crisis climática. ¿Y por qué no se produce? Porque los del sur tenemos otro color de piel. Somos árabes, somos negros, somos latinos, de Mediterráneo, y tenemos civilizaciones indígenas ancestrales de 20.000 años antes de Cristo en América haciendo arte. Somos más legítimos que los que llegaron hace 500 años. Pero el poder, las relaciones de poder, la visión imperial y colonialista del mundo impide a las fuerzas políticas y a los dirigentes políticos del norte encontrar una solución que es sencilla. Europa puede alimentarse de la energía de África. Claro, a bon marché. No a la explotación, no a la esclavitud, a bon marché. De tú a tú. Y entender que el Mediterráneo simplemente separa dos civilizaciones tan valiosas y tan iguales bajo la bandera de la egalité, la fraternité y la solidaridad. Y América del Norte, y aquí en Europa dicen América, resulta que resuelve su problema de contaminación del planeta y de riesgo a la vida. Y hoy es el primero con China, simplemente hablando con el sur, porque tenemos los ríos, los vientos, el sol suficiente para mover toda la maquinaria industrial actual de los Estados Unidos y conservar su confort sudoroso a CO2 que podemos volver limpio. Pero ¿qué hay que hacer? Hablar de tú a tú. Centroamérica y el Hablar de tú a tú, ¿no? Caribe no separa un norte superior de un sur inferior para que saquen nuestros migrantes encadenados de los Estados Unidos. No, el migrante es riqueza, no pobreza. Y la lucha contra el migrante, vuelta política y poder, no es más sino una excusa para ocultar cómo las sociedades blancas arias en Estados Unidos y en Europa no quieren asumir de verdad la existencia y la vida del planeta, que implica transformar una economía fósil construida con ganancias, con la muerte, es el petróleo y el carbón, cuando podemos perfectamente ya tender los puentes para construir una economía de la vida con una energía que ya no se hace de muertos, sino que se hace de la misma energía viva del planeta. Gracias, muy amable. Gracias. En primer lugar, como Estado, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur. Eso me parece lo más clasista, lo más, o sea, ¿cómo el sur va a venir a dar lecciones, ¿no? O sea, sí, obviamente, supuestamente él nunca da lecciones al sur, eh, pero carajo, ese tema del colonialismo, de alguna manera, que es todavía el neocolonialismo que todavía tenemos, que hay más de un colombiano aplaudiéndole a Macron, supuestamente diciendo que pusieron en su lugar al Gustavo Petro, sí, pero bueno, Porque simplemente viene del sur. Y yo porque simplemente viene del sur, ¿no? No vengo, o sea, no recibo. En primer lugar, como Estado, bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Porque hoy simplemente viene del sur, sí. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí mismo. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren
en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración, que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe. Y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Because, what's the ways? Por cierto, usted es el primero en esta reunión que habla de la migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Sí, o sea, no toquemos el tema de la migración porque supuestamente el tema de la migración no tiene nada que ver con el foro. Pero si uno entiende el contexto de por qué él pone el tema de la migración como una cortina de humo para desviar la atención, que es la intención de Petro, es, o sea, volcar la atención sobre la cortina de humo que es la migración y que los países del norte utilizan esa cortina de humo para desviar la atención lo- la, sobre la, sobre la, sobre el tema específico de los responsables de la mayor producción de CO2 en el mundo, que son las potencias del norte los países del norte. Entonces, no estamos obsesionados con la migración aquí. Creo que esto está bien. Y bueno, nosotros podemos trabajar hasta cierto punto tenemos esa narrativa que se dividía entre norte y sur. Y es lo contrario a lo que yo creo, de hecho. Porque yo creo que sí que es posible juntos conseguir una agenda común, pero siempre hay que se tenga personas en Europa y en Norteamérica que digan, estas personas del sur son mi principal problema, no los quiero, son migrantes y personas del sur que digan, en el norte está el problema, pues tienen ese enfoque postcolonial. Si tenemos este enfoque, vamos a salir con la agenda global y su narrativa y su paradigma no veo cómo podemos crear una agenda común. De esta forma, lo que he escuchado, no hay forma de hacerlo. La única forma es trabajar juntos, respetándonos, rechazando esas simplificaciones de las diferentes partes del mundo. Porque, ¿sabe qué? En Sudamérica hay líderes excelentes y también Hay líderes excelentes, ¿no? O sea, como el tipo lo para y le dice, o sea, como el tipo no, es que ni siquiera para Macron, lo que para es como esa discriminación que hay implícita ahí. Si todavía hay implícita una discriminación por la gente que vive en el sur, de la gente que vive en el norte, eso no es un invento, ¿sí? Y eso no es una supuesta agencia. Ahí está el problema del mundo. Los Estados Unidos están aplicando las políticas antimigratorias, ¿sí? Porque es que ellos son, por ejemplo, el tema de América del Norte o Estados Unidos, que los Estados Unidos se acreditan el continente entero. Ellos son americanos, ¿sí? Americanos. Ellos son americanos, sí, pero vaya y dígales, no, es que ustedes son de América del Norte y nosotros somos de América del Sur, nosotros también somos americanos. No, ahí no vale. Y el tema es que es tan importante lo que dice Gustavo Petro. Pero claro, solo la pequeña intervención de Macron de 23 minutos es aplaudida por mucha gente que sigue pensando que las potencias del norte, que sigue pensando que los países europeos son los únicos que pueden decir, son los únicos que pueden hablar entre iguales, pero cuando un presidente del sur llega y habla y dice, bueno, sí, yo pienso que la cosa es así y así, no,
El tema es que usted viene del sur. ¿Qué me va a dar lecciones a mí una persona del sur? el norte existen esos líderes. Y hay políticos que quieren crear y construir un nuevo modelo y una cooperación entre norte y sur. Y que están haciéndolo en gran medida durante los últimos 8 años. Y yo he dedicado mi vida a ello. Y el mejor ejemplo es en la época de la COVID. Durante la COVID, podrán recordar Ramaphosa, el presidente, lo recordará, y también en Gossip. Los primeros meses de la pandemia, a mí le invitaron por parte de la Unión Africana para crear ese acto, esa ley de acción común en el G20. Y esto se debe a que en África se necesitaba la vacuna, pero no se producía en territorio africano. Y por eso estaban quedándose atrás. Lleva razón en algunas cosas, pero no es simplemente... no se trata solo de denunciarlo, por eso hemos intentado traer esta plataforma en África. Es lo que tiene sentido y es factible hacerlo de esta manera, pero no simplemente dando lecciones a las personas del otro lugar, porque usted viene del sur y bueno, yo sé que hay personas en el norte que tienen muy buen discurso también con algo. Es lo que tiene sentido y es factible hacerlo de esta manera, pero no simplemente dando lecciones a las personas del otro lugar, porque No simplemente dando lecciones a las personas del otro lugar. No me dé lecciones, que usted no es nadie para darme a mis lecciones. usted viene del sur y Usted viene bueno, del yo sur. sé que hay personas en el norte que tienen muy buen discurso también, con argumentos completamente distintos. Entonces creo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que crear puentes, basándonos en los hechos, los datos y la ciencia, trabajando juntos para resolver el problema que tenemos. Eso es lo que yo quería aquí. Busco a 10 personas que Pero quieran bueno. cambiar su vida. Y entonces ese video de aquí, ese video, Silvia, gracias. Son las 9 de la mañana, 25. este es una radio en Colombia, Blue Radio, es una radio, creo que pertenece a la cadena de Canal Caracol, no sé si estoy bien de más, yo no escucho radio, pero hay un programa en la radio en las horas de la mañana, que se llama Mañanas Blue. Y el presentador es Néstor Morales. Néstor Morales es claramente antipetrista, ¿sí? O sea, él no está de acuerdo con que desde el principio mostró su repudio y su rechazo al presidente electo, presidente Gustavo Petro. Entendible, cualquiera puede tener inclinación política. Él es esposo de la hermana del presidente anterior, que es Iván Duque. Y bueno, eh, este medio se ha caracterizado en este gobierno, se ha caracterizado por despotricar del presidente Petro, por hablar de todas las fallas, cosas negativas que puede, o sea, si el presidente le utilizó la palabra Macron para referirse a ellos, al presidente Emmanuel Macron, me parece que no es correcto y que, bueno, en fin, ahorita vamos a escuchar esto. 5 minutos, ya regresó a Colombia el presidente Gustavo Petro, que dejó en su rastro la huella de una muy interesante discusión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Imágenes, un regaño mutuo que es viral esta mañana en las redes sociales. Macron, Felipe, que seguramente usted lo ha visto, diciéndole a Petro que no le reclame, que no le dé lecciones, hablando sobre migrantes y diciendo del norte y del sur. Más que un encuentro, ese de Francia y del presidente colombiano, que le dice Macron a Petro, en algún momento lo tenía ahí al lado, en la cumbre de Sevilla, yo lo conozco, y se vuelven virales.
Y ahora vamos a ver que desde el minuto 4:09 o sea, esto es un programa de radio, pero también está en plataformas digitales y pues se ven estas imágenes de Blue Radio, pero vamos a ver que a lo largo de casi todo el video muestran la imagen de Macron. Incluso cuando habla el presidente Petro, no enfocan al presidente Petro, sino que enfocan al presidente Macron. Siempre están enfocando al presidente Macron. Estas imágenes alrededor de los dos presidentes, cada uno muy influyente en su continente. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Cada uno muy vehemente también, porque el presidente francés no suele evitar la confrontación dialéctica, evidentemente, y suele ser un hombre, como digo, de vehemencia y con capacidad para expresarse y defender con esa vehemencia sus ideales. El encuentro. Y escuchen todo lo que dicen del presidente Macron y lo que dicen del presidente Petro. Vehemente. Tuvo lugar, como decías, en Sevilla, en esa cumbre que ya ha terminado, después de 4 días, esa cumbre sobre financiación para el desarrollo, donde estuvieron los dos, participaron en una mesa redonda. Y allí el presidente Petro primero criticó duramente a Estados Unidos, pero también a Europa por su gestión de la migración y del cambio climático, afirmando que en el norte global se está votando la extrema derecha y se otorgan limosnas al sur. El encontronazo, que es largo, comenzaba así. Que sí, ahora se puede producir el doble de vacunas en Sudáfrica. Sí, no se enfoca al presidente Gustavo Petro, sino... Pero cuando estaba muriendo la gente de COVID, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido llegó al otro? ¿No fue el mercado el que dirigió la rapidez? Yo lo vi, fui testigo, llegó primero a Estados Unidos y Europa. Y llegó de últimas a los países más pobres. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo? En centenares de miles de muertos. Macron, le decía al presidente francés. Pero ese no fue el único momento de cierta tensión dialéctica en todo momento. Más adelante, el presidente Petro hablaba del electorado, de ese electorado atemorizado que tiene temor por la inmigración. Y se refería a ese electorado como un electorado ario. Las palabras siempre significan una cosa, pero tienen significados más allá de lo que significan. Y ario es verdad que es una persona que es habitante del centro indoeuropeo, pero evidentemente ario también tiene una connotación que fue usada por la Alemania nazi, por el Tercer Reich, para hablar de una raza pura. Y seguramente mencionarle a un presidente francés ese concepto ario con lo que sufrió Francia durante la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi no fue la mejor idea. Pero escuchemos primero al presidente Petro. porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20 y que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática, no mirar arriba, no afrontar el problema, no decir que toca cambiar el paradigma del bienestar del problema. Si todo el tiempo están mostrando el video de la intervención de Macron y Macron hablando, ponen el audio de... Pero bueno, esto no importa tanto en el tema de la radio, ¿no? En el tema de la radio, que la gente no está viendo imágenes. Pero como en medios digitales se le da mayor importancia a la figura de Macron. Progreso y de qué es rico o qué es pobre, porque asusta a la clase media y el confort de la clase media. El presidente Petro se encontraba físicamente ubicado a la derecha del presidente Macron, y Macron casi se salía de su silla hablando con el presidente Petro, al que llamaba Gustavo y al que le decía que por favor no le diera lecciones. Nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe. Y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración.
Eso les decía, no están obsesionados con la migración. La migración es un fenómeno aquí en el continente europeo. Bien lo saben nuestros oyentes, hablamos muchas veces de esa inmigración, de muchas consecuencias buenas y malas que tiene aquí en España, pero también en Francia. Y por último, el presidente Macron, el jefe de Estado francés, le exigió a su par colombiano, al presidente Petro, respeto, un tipo de respeto. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Hoy tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí mismo. Juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte. Le pedía también el presidente Macron al presidente Petro que tuviese algo más de precisión y que hablase enseñándose a la ciencia y a lo que la ciencia dice. Pero en cualquier caso, el encuentro entre ambos es hoy viral, no solo en los medios colombianos, sino en los medios europeos, donde se ve ese encontronazo, podríamos decir, siempre en el diálogo, pero un encuentro que tuvo un tono muy alto. Y le dijo el presidente Macron al presidente Petro muchas cosas que a este seguramente no le suelen decir y que no le gusta escuchar, pero en cualquier caso fue una discusión más que interesante, Néstor. Sí, de acuerdo, más que encontronazo, esto parece un desencontronazo. Felipe, claro, es que el presidente Petro no suele asistir a foros diferentes a los que él habla y pega discursos largos. Aquí se encontró con un caballito fino, que es el presidente de Francia, el presidente Macron. Caballito fino, ¿no? Caballito fino. Que efectivamente le pone algunos puntos sobre las IES. El presidente Macron le pone unos puntos sobre las IES al presidente Petro. O sea, se nota el repudio que tiene este tipo al presidente. Respetable, no va con la política del presidente, pero pues también llamar caballito fino, no sé, o sea, Eso de ir a decirle a Francia, que fue un país invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sacan este tema del nazismo. ¿Por qué sacan el tema del nazismo? Porque no quieren reconocer que las extremas derechas están tomando el continente europeo. No quieren reconocer eso, sino que es mejor voltear la narrativa con respecto al pasado de Francia con respecto al nazismo. ¿Sí? Quizás lo del Ario no fue la mejor parte del discurso de Petro, pero sí tiene razón Gustavo Petro en hablar, en decir que prácticamente las extremas derechas se están tomando el continente europeo y el mundo, y que esto es un problema para el mundo en sí. Víctima del nazismo, que el electorado ario, algún presidente de Europa debe preguntarse, Felipe, ¿de qué carajos está hablando este señor? O ese tema de la migración recurrente, o el tema de la clase media inconforme. El presidente Petro echa esos discursos cargados de ideología en Colombia, no fáciles de comprar fuera de Colombia. Por eso le pide precisión de la ciencia. Es una sobresimplificación de la realidad. Tratar de conectar la migración con el cambio climático y en ese contexto y dar lecciones, digamos, cuando aquí en Colombia nos falta mucho trabajo por hacer, mucha tarea por hacer. Sí, o sea, ya están arrodilladitos, ¿no? No, y dar lecciones a los europeos porque es que a Colombia le falta muchísimo para estar a la altura de los... Sí, cuando se encuentran a un presidente que de alguna manera tiene el discurso para pararse y ponerse enfrente a un presidente, ¿sí? Y darle lecciones, no, es que salen con esto. Tratar de conectar la migración con el cambio climático y en ese contexto y dar lecciones, digamos, cuando aquí en Colombia nos falta mucho trabajo por hacer, mucha tarea por hacer. Yo creo que ahí le salió mal esa... Sí, o sea, nos falta, o sea, no, porque es que nosotros nosotros venimos del sur y como venimos del sur, sí, qué pena, tenemos que estar arrodilladitos a los del norte, vayan y coman mierda. Esa apuesta al presidente que busca insistentemente posicionarse a nivel internacional, pero le sale mal. El presidente Petro repite una y otra vez el mismo discurso creyendo que es una genialidad. Y entonces no, es que él es el líder que la migración... cósmico, acuérdese, él es el líder cósmico
se demoró 30 minutos para decir babosadas y en 4 minutos, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí, o sea, carajo, Macron en 4 minutos terminó aplastando a Gustavo Petro, porque es que es Macron. Lo cogió Macron y lo peinó. Claro, pero además la Peinar el estrategia... lenguaje, perdone María Consuelo, peinar el lenguaje de redes sociales, Felipe, quiere decir lo Le pegó una atendió. peinada, decíamos en el colegio. Le pegó una peinada a la berraca. Porque Pero- es que Petro cree que él es el líder del mundo, que todo. Él es una cosa entre Napoleón. O sea, un presidente colombiano no puede aspirar a nada más que a obedecer a los líderes del mundo. No puede pararse igual, no puede estar en una misma mesa con un presidente europeo porque es que se escandalizan los medios de comunicación si este presidente se para y se pone en el mismo, o sea, eh, le da lecciones a un presidente europeo, como si no, o sea, es raro, ¿sí? No, pues, León, Mandela, Aureliano, Jesucristo. Bueno, en fin, lo que ya le conocemos. este tipo también, pues, se nota que, o sea, no es, o sea, no es del agrado de estos periodistas el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Es entendible, todos tenemos diferencias políticas y pues, en fin, ¿sí? Pero ya poner a Macron en un altar y despotricar del presidente de su propio país, ¿sí? Me parece como, o sea, despotricar del propio presidente del país. O sea, me parece que, juepucha, esas rodillas están peladitas, peladitas porque llevan años, llevan décadas arrodillados a lo que digan todos los europeos, sí, sí, sí. Lo que digan los europeos, los que digan los norteamericanos, lo que digan todo el mundo, sí, sí, sí. ¿Dónde está la dignidad de este pueblo colombiano? No hay. Pero Y lo cogió el además, presidente de Francia, que es un tipo claro y directo. Le digo, mire, usted no me venga a hablar aquí de eso porque usted no sabe. la No, punto. estrategia de montarse al ring con alguien más importante, más famoso. Sí, oigan a esta mujer. Además, No, la punto. estrategia de montarse al ring con alguien más importante, más famoso, más conocido en el mundo No que le uno, salió bien. funciona cuando hay detrás información certera, cuando hay una opinión que le va a permitir lucirse, pero cuando le terminan pegando una revolcada, como terminó esto, y donde se demuestra que lo que dice él no tiene ningún sustento científico y que adicionalmente desde el punto de vista diplomático es una torpeza muy grande, pues lo que termina obviamente es viéndose perjudicado, no solo él como personaje, sino el país, porque es que aquí Sí, o sea, más listo, más preparado, yo no sé qué, o sea, pucha, le pusieron alas a Macron y pucha, el nuevo dios de estos personajes, y claro, ¿cómo va a llegar un simple mortal a enfrentarse a ese dios? Independientemente del discurso del presidente Petro, que tiene sus fallas, tampoco lo voy a alabar del todo, pero juepucha, sí, o sea, es asqueroso, güey. recordemos que lo que ha, Quedamos un poquito claro, mal todos, de quedamos acuerdo. pésimo los colombianos con un Estamos pésimos los colombianos porque es que nos estamos tratando de levantar, sí, porque tenemos un presidente que se para duro, pero no, sí, o sea, hay que sentarlo, hay que hacer que el presidente también ponga la rodilla en el piso, que si la potencia del norte manda a los migrantes encadenados, hay que aceptárselo así, independientemente de si eso es dignificante para los migrantes. No,
que si el presidente del norte llega y dice prácticamente que lo único que llega de los migrantes de países latinoamericanos son delincuentes, ladrones, entonces hay que decirle sí, sí, sí. Nosotros exportamos todo eso. Señor presidente, perdónenos, sí, arrodillémonos. Mierda. Sí, o sea, ¿qué le pasa a esta gente? Y lo peor de todo es que esta gente, Blue Radio tiene 1 millón de seguidores. Hay más de, o sea, hay diferentes taxistas, diferentes personas que tienen carro, que escuchan la radio en su casa, que, en el carro, etcétera, y que ponen Blue Radio y se les dice a todos los colombianos, no, es que el presidente Petro, ¿cómo se le ocurre hablar con un dios como es Macron? ¿Cómo se le ocurre parársele frente? Mientras que el presidente debería tener todo el apoyo, obviamente no simplemente alabar el discurso, ¿sí? Tendrá sus fallas, porque yo como ciudadano no trato de dar mi opinión? Sí, no estoy de acuerdo con el discurso, presidente, pero creo que le faltó esto o creo que podría mejorar con esto. En vez de apoyar al presidente de su propio país, no, apoyemos al extranjero, apoyemos al otro, apoyemos al que está afuera, ¿sí? Porque es que nosotros somos latinoamericanos y como latinoamericanos, pues nos falta mucho por aprender. Una persona irresponsable para Pero representar. sabe que a esta altura del paseo, los países en general, los países y tal, saben que los colombianos, muchos, yo no me siento representado por Petro. Felipe, es que le dice Macron al comienzo de una respuesta. Pero además, ¿cómo le dice? Le dice, yo Néstor, lo los conozco. presidentes se tratan cordialmente. Señor presidente. Los presidentes suelen... No, Entonces hacen énfasis en una Ana, ¿cómo se le va a ocurrir decirle Macron? No se llama Macron, no se llama Emmanuel Macron. Sí, y, bueno, aquí empiezan a hablar eso y no, es no, los presidentes suelen tratarse por su nombre. Es decir, en reuniones y tal, pero pues claro, ellos no se pero dicen, estaban en público, Felipe, que me parece un poquito inusual en público. No, dicen, lo inusual señor, es que le diga Macron. Claro, y el otro le responde entonces Gustavo. Digo que me parece que ahí. Falta de cortesía, de diplomacia, de no, es que distinción. todo mal. Es que ese resentimiento, ese discurso del líder cosmogónico, ¿no? Bueno. Felipe, revolcada, peinada, atendida, lo que usted quiera decir. Esta es la historia. En la costa dicen parón. ¿Parón? Sí, nos dieron un parón, así, te dicen, te meten un parón. O sea, le digo, a mí, en Bogotá respetan. también decimos lo Sam paró. también dice, lo paró. Lo paró. 9 de la mañana, 34 minutos. O sea, me parece asqueroso, ¿no? Asqueroso. Pero claro, uno se pone a ver la tendencia Macron. Eh, ¿Qué dice el esta mensaje. persona? El presidente Petro le dijo la verdad a Macron y no solo se la dijo a él, sino que se la dijo a muchos presidentes que tienen que escuchar el mensaje. En el mundo se tiene que retomar el diálogo y la discusión acerca del cambio climático. Esa es una verdad irrefutable, esa es una verdad que todos tenemos que tener en nuestra cabeza, los mismos científicos del norte, porque sí existe norte y sí existe sur. El norte emite el CO2 que en el sur absorbemos, pues se tiene que retomar esta conversación sobre el cambio climático. Han querido imponer una agenda en la que se habla de migración, de la que se habla de simplemente cómo vamos a sacar a estos migrantes de acá de nuestros países, y se ha olvidado lo más importante. Quedan 9 años para que el calendario, el reloj del fin del mundo, como los científicos lo han establecido, muestre que ya vamos hacia un punto irreversible en cambio. Bueno, eso es más o menos.
sin dignidad, sí, o sea, juepucha, dependiendo, sí, o sea, esta es la intervención completa de aquí el presidente pone, bueno, pues ponga mis palabras también, pero no, solo pone las palabras de Macron. No se trata de dar lecciones, carajo. Bueno, voy a dejar ahí el tema, perdón por todo eso. Ay, se me hizo bastante largo el stream. La cuestión de esto no es por tampoco alabar el discurso de Petro y prácticamente endiosarlo de alguna manera, pero carajo, gústenos o no nos guste, y ahorita en el 2000, y ahorita en el 2026 vendrá otro presidente, pero hasta que los colombianos no entendamos que debemos defender y que debemos fortalecer nuestra propia percepción de lo que significa ser suramericano, latinoamericano, centroamericano, norteamericano, etcétera, todo lo americano, norteamericano por México y por Canadá, no por Estados Unidos. Eh, Hasta que no entendamos, ¿sí? El propio valor que tenemos y que nuestro discurso también vale, ¿sí? Que nuestro discurso también vale y que podemos y que tenemos todas las capacidades para estar en la misma mesa que un presidente de un país del norte y tratarnos de iguales, tratarnos como iguales, así como los europeos durante décadas, durante milenios, dieron lección a todos, dieron lecciones, ¿sí? Invadieron países, invadieron territorios, colonizaron territorios y durante mucho tiempo, eh, o sea, todo, incluso cuando empecé a estudiar el tema de la historia, la visión eurocentrista del mundo, ¿no? Todo lo importante está en Europa. ¿Sí? Hasta que no descolonicemos ese discurso y también resaltemos las personas que ha parido esta tierra, ¿sí? Las personas que ha parido los jefes de Estado, la literatura del continente, las artes del continente, hasta que no resaltemos todo nuestra historia y la importancia que tenemos nosotros los del sur, también en el mundo, que no solo es el norte, eh, pues no vamos a, no vamos a progresar en nada, en nada, en nada. Y hasta que esos que están con la rodilla en tierra no se levanten, que prefieran, o sea, hasta que no lleguemos a una generación que su prioridad de viaje para la historia, para su prioridad de viaje al exterior no sea los países vecinos, el continente en el que viven, sino que sea Europa, Asia, eh, por allá en el norte,
porque allá sí hay cultura, allá sí hay historia, allá sí hay cosas. Hasta que no cambiemos esa mentalidad, van a seguir pariendo niños, van a seguir pariendo niñas, van a seguir pariendo hijos, ¿sí? Eh, arrodillados a lo europeo, ¿sí? Y no, América del Sur también tiene que decir algo al mundo, también tiene que dar lecciones al mundo. América del Sur tiene cosas que decir, pero hasta que no lo entendamos, seguirán apareciendo eh, presentadores de la radio que las escucha todo el país y que más de uno estará conduciendo y así ese presidente Petro, sí, definitivamente, yo no sé qué, qué tal, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre parársele a Macron? ¿Quién es él para parársele a Macron? Un hijo del sur. Y eso debería ser motivo suficiente para que se parara, pero no. También buscan arrodillarlo a él. No, vayan y cómanse un cerro de mierda toda esa gente arrodillada. Pero bueno, perdón por las expresiones al final, pero me parece nefasto, me parece horrible que prácticamente todavía tengamos mucha gente que esté como Marco Fidel Suárez, la estrella del norte. Todo lo que sea en el norte es bueno, bonito y hay que seguirlo ciegamente. Cuando un presidente del sur se le para y le dice, oiga, es que ustedes, potencias del norte, también están arrasando con Gaza, también están arrasando con otros países. En ese sentido, no se le puede decir eso. Sí, no, qué asco todo esto. Muchísimas gracias por ver este video. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.